Para los serbios, los musulmanes ya no son seres humanos. Están unos prisioneros musulmanes acostados en filas en el suelo en espera de sus interrogatorios. Un guardián serbio condujo su furgoneta sobre sus cuerpos. Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre derechos humanos a partir del texto del filósofo estadounidense Richard Rorty, que lleva por título Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo. A partir del problema presentado, lo que Richard Rorty nos quiere dotar o lo que nos quiere enseñar en específico es sobre el bienestar y la libertad. ¿De qué grupo, de qué persona? De cada ser humano, ya sea moreno, sea blanco, o sea la cultura o la raza. Estamos hablando sobre cada ser humano. A partir del ejemplo presentado, Richard Rorty nos hablaba sobre un informe de David Rieff, donde nos habla la vida de los serbios contra los musulmanes. Nos habla sobre la deshumanización, donde los serbios violaban los derechos humanos, pero que para ellos no lo estaban haciendo así, porque no consideraban a los musulmanes como humanos. Entonces, Richard Rorty nos da su moraleja, su opinión. Los asesinos y violadores serbios no creen estar vulnerando los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo a cualquier persona. No te lo están haciendo a ti, no lo están haciendo a mí. Lo están haciendo específicamente a musulmanes. Por ello Richard Rorty dice que no están vulnerando sus derechos humanos. Porque, por ejemplo, estaríamos presentes ante un nazi, porque ellos también no hicieron su holocausto, llevaban a judíos a las cámaras de gas, donde sabían que habían profesionales, ¿no? Personas capacitadas, pero para ellos significaba un placer más al hacerlo a tales personas. Entonces, si nosotros estuviéramos delante de ellos y le diríamos, ¿has violado los derechos humanos? Te diría que no. ¿Por qué? Porque no consideraban a los judíos como humanos. Es igual como los serbios no consideran humanos a los musulmanes. Por tanto, ellos se pueden creer los defensores de los derechos humanos, los respetuosos de los derechos humanos, pero no lo hacen estas personas. Un caso es de Jefferson, donde mencionaba que todos tienen derechos inalineables dados por el Creador, pero que el mismo Jefferson tenía esclavos, esclavos negros, donde para él era la conciencia de los negros como los animales. Ese término es lo que se empezaba a emplear a partir de lo que Richard Rorty nos menciona, el término de animales. Pero vamos a hablar en primer lugar sobre el término de humanos. Ese término era empleado por los serbios, los moralistas, Jefferson, los musulmanes negros, el término humano para referirse ¿a qué grupo? Para referirse específicamente a seres humanos. Por tanto, el no ser varón era no ser humano. El ser mujer era no ser humano. Entonces, a partir de ello, nosotros nos preguntaríamos entonces, ¿qué sería ser humano? ¿A qué grupo? Antes de responder esa pregunta, hablaremos sobre estos dos grupos, sobre el grupo humanos paradigmáticos, donde se da a conocer como gente como nosotros, y que a partir de este grupo paradigmático se genera los pseudos humanos. Los humanos paradigmáticos son gente como nosotros, hombres ejemplares, ¿no? Modelo a seguir, mientras que este grupo pseudohumano es una distinción humano-animal, es considerado como un animal, ¿no? Como les mencionaba, es necesario ser hombre para ser considerado humano. Entonces, nosotros nos pondríamos a pensar, o volviendo a hacernos esa pregunta, ¿qué tengo que ser
o qué tiene que haber para ser considerado humano, ¿no? Puede haber diferencias, puede haber razas, puede haber diferentes culturas, diferentes grupos. Y ahí viene la pregunta, ¿a quiénes consideramos humanos? Rorty lo que nos quiere decir es que todo depende de una aplicación. ¿De qué grupo o grupos consideramos como un ser humano? Pues depende de quién cuente como esa persona, ese grupo, esa igualdad. Entonces, a partir de todo los sucesos, los casos, Rorty nos pide que regresemos a esa idea de los kantianos. ¿Y cuál era esa idea? De que todos somos seres humanos, de que todos nosotros somos pertenecientes a ese grupo. Por tanto, Richard Rorty nos invita a comportarnos, a respetarnos, no tanto por no viendo la diferencia de cultura o de razas, sino viendo algo en común que tenemos todos. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Qué es lo que eres tú? Somos seres humanos. Por tanto, debemos de tener en claro de que todos son seres humanos y debemos de comportarnos como tales. Por ello, Richard Rorty nos invita a equilibrar entre la racionalidad y el sentimentalismo. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablarles sobre la racionalidad, según la postura de Richard Rorty. Tradicionalmente, la esencia humana ha sido la racionalidad, entendiendo esta como la capacidad de saber y no solo de sentir. De este modo, Platón y los demás filósofos fundacionalistas pensaban que la mejor forma de convencer a gentes como Trasimaco y Calicles era mostrarle que tenían un interés inconsciente de ser racionales y que ser moral es ser racional. Trasimaco y Calicles defienden la convencionalidad de las leyes. Así planteaba la postura esencialista, a la cual Rorty emprendería su refutación o más bien su crítica, partiendo desde un punto de vista pragmatista, es decir, si algo no es comprobable, no tiene validez. El argumento se desarrolla comprobando la eficacia de una postura esencialista a la hora de convencer a quienes hemos visto que violan los derechos humanos. Si aceptamos las sugerencias por parte de Gers, es entonces evidente que mostrarle a alguien que debe ser respetuoso para con otro ser humano, ya que todos comparten algo, no será suficiente ni eficaz, ya que el verdadero problema es quien cuenta como verdadero ser humano y no solo se pasea bajo forma humanoide. Las personas a quienes tratamos de convencer pueden siempre contestar que no observan nada en común con los pseudo-humanos. Incluso se considera que puede ser ofensivo sugerirle que trate al otro como verdadero ser humano. Si la sugerencia se vuelve ofensiva, esto se debe a que en ciertos lugares de bajos ingresos y relativamente poco afectado por la Ilustración europea, el sentido de identidad de las personas está ligado a un sentido de quienes no lo son. Si acordamos con la postura de Rorty, de acuerdo a este planteo, podemos concluir con el que la salida esencialista no es solo una solución debido a un error de diagnóstico del problema. No se trata de quien cuenta como verdadero ser humano. Por ello, Rorty realiza un replanteo de preguntas. 1. Dejar de tratar de responder al egotista racional la pregunta ¿por qué debo ser moral?
y responder la pregunta mucho más frecuente: ¿por qué debe importarme un extraño, una persona que no está emparentada conmigo, una persona cuyos hábitos me parecen repugnantes? 2. Sustituir a la pregunta ¿cuál es nuestra naturaleza? Por la pregunta ¿qué podemos hacer de nosotros mismos? 3. Descartar la pregunta ¿qué es el hombre? Y tratar de responder qué clase de mundo podemos preparar para nuestros tataranietos. En el cambio de preguntas que Rorty intenta plasmar, trata de encuadrar su propuesta ética. En efecto, plantear la pregunta acerca de qué podemos hacer de nosotros mismos depende de considerar al ser humano como un ser moldeable, un ser de extraordinaria maleabilidad. Si de lo que se trata es de consolidar una sociedad más libre, menos cruel y menos dogmática, debemos ocuparnos no de encontrar una honda naturaleza ahistórica, sino de una manipulación de los sentimientos. Ahora bien, si consideramos que no hay hechos moralmente pertinentes que tengan una existencia transcultural tal como se define al relativismo cultural que Rorty está proponiendo, entonces se tiene que ser irracionalista, pero se ha de ser irracionalista en el sentido de no creer que sea la racionalidad ese hecho moralmente pertinente. No obstante, puede entenderse la racionalidad como la búsqueda de una mayor coherencia y, en este sentido, no se puede ser irracional. En este sentido, y volviendo al caso de Arriev planteado al principio, en la lectura de los derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo, Occidente no debería considerar a los serbios y musulmanes como irracionales, por no respetar los derechos humanos. Colocar dicha etiqueta indica que con apenas un pequeño esfuerzo más, la parte buena y racional del alma de esas otras personas podría haber triunfado sobre su parte mala e irracional. Indica que nosotros, los buenos, sabemos algo que los malos no saben. ¿Qué hace frente a esta situación? La propuesta en la que Rorty responde es ampliar el liberalismo de Occidente, sistema político que a su entender por sus propios principios ha promovido la tolerancia y por ende la cultura de los derechos humanos. El liberalismo rortiano no está basado en premisas trascendentales de ningún tipo. Se trata de parte de su léxico último y cualquier argumento en su apoyo sería circular. En definitiva, con esa propuesta de expansión, Rorty está abogando por un cambio del vocabulario de las otras culturas. Ahora bien, para poder expandir el liberalismo y la cultura de los derechos humanos como correlato, el neopragmatista enumera dos condiciones necesarias: la seguridad y la empatía, y la simpatía. La seguridad: se necesitan condiciones de vida lo suficientemente tranquilas como para que las diferencias respecto de otras sea inesencial para la autoestima. Y la simpatía: se necesita tiempo para ponerse a pensar cómo le pueden estar yendo las cosas a personas con quienes no nos identificamos. Voy a hablar acerca del sentimentalismo en los derechos humanos de Richard Rorty. La moral. Rorty dice que hablar de derechos humanos es un eslogan ni mejor ni peor que aquel otro de obediencia a la voluntad de Dios. El comportamiento moral con la racionalidad. Entonces, si consideramos que hay hechos moralmente pertinentes que tengan una existencia transcultural, tal como se define al relativismo cultural que Rorty está proponiendo, entonces se tiene que ser irracionalista. Pero ha de ser irracionalista en el sentido de no creer que sea la racionalidad ese hecho moralmente pertinente. No obstante, puede entenderse la racionalidad como
la búsqueda de una mayor coherencia, y en ese sentido no se puede ser irracional. De este modo, ser parte de la cultura de los derechos humanos se puede no haber obtenido un saber especial a ser más racionales que otros, sino a hechos culturalmente contingentes, a que nuestros pueblos tuvieron la suerte de ser educados sentimentalmente. Tuvimos la suerte de haber desarrollado la cultura de los derechos humanos. Tenemos una base positiva como tratados, normas, instituciones, etc., que aseguran nuestros derechos sin mayor justificación. La educación sentimental. Para educar sentimentalmente se necesita que las personas puedan distenderse el tiempo suficiente como para ponerse a escuchar. Para Rorty, el abandono del fundacionalismo nos permite concentrar nuestras energías en la manipulación de los sentimientos, en llevar a cabo una educación sentimental como adelantábamos. No se trata de convencer a gentes como Trasímaco o Cállicles, sino de evitar, mediante la manipulación de los sentimientos, tener hijos como ellos. Lo mejor que podemos hacer en este sentido es contar tristes historias acerca del sufrimiento que padecen las personas, promoviendo así el desarrollo de la imaginación y ampliando la referencia del término a gente como nosotros. Son la literatura, los informes etnográficos y las crónicas periodísticas los que cumplen este papel al ofrecernos otros léxicos, al situarnos imaginativamente en situaciones extrañas. El resultado de esta educación sentimental es un progreso moral consistente en una capacidad creciente para considerar las triviales semejanzas entre nosotros y otras personas bastante diferentes como algo de mucho más peso que las semejanzas. Estas semejanzas se trata de triviales tales como el sufrir por los hijos, el tener capacidad para la amistad, etc.